Ok, bueno, buenos días con todos. El día de hoy voy a hablarles acerca del tema de la anticoagulación. Si ustedes recuerdan un poco en la teoría que se dio sobre hemostasia y sobre estados trombofílicos, pues hay muchos pacientes que tienen una tendencia anormal a la coagulación, a hacer coágulos, a desarrollar coágulos o trombos, ¿sí? Y estos coágulos o trombos pueden obstruir la circulación o pueden obstruir el flujo normal de la sangre a lo largo de una arteria, a lo largo de una vena, ¿sí? Y cuando obstruye a lo largo de una arteria, pues limita la llegada de la sangre a órganos vitales, como el corazón, por ejemplo, ¿no? Produciendo infarto del miocardio, o cuando se encuentra a nivel de la vena puede limitar el retorno venoso, ¿sí? Y producir ese tremendo aumento, ¿no? de tamaño de los miembros inferiores, que es la forma más común de presentación, ¿sí? Entonces, para poder controlar o manejar o evitar que se produzcan estos trombos o estos coágulos, nosotros utilizamos unos medicamentos que se denominan anticoagulantes, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los anticoagulantes son sustancias que se usan en el tratamiento o en la prevención de la enfermedad tromboembólica, ya sea arterial o ya sea venosa, ¿sí? Entonces, estos medicamentos están orientados principalmente a evitar que se produzca una trombosis, ¿sí? Sobre todo en determinadas situaciones de riesgo, por ejemplo, los pacientes con cáncer, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están postrados en una cama, los pacientes que recientemente han sido operados o las mujeres gestantes, por ejemplo, ¿no? Que tienen cierta predisposición a desarrollar trombos, ¿sí? O en caso uno ya haya tenido un episodio trombótico, evitar las recidivas o las recaídas tras un primer episodio, ¿sí? O si en caso ya tenemos un trombo instaurado, pues tratar de destruir ese trombo ya formado. Estos medicamentos se pueden administrar ya sea por vía parenteral o por vía oral, ¿sí? Por vía parenteral, por ejemplo, por vía endovenosa o por vía subcutánea. Aquí tenemos a las clásicas heparinas, ¿no? Que son los anticoagulantes más antiguos. Y por vía oral tenemos, por ejemplo, a la warfarina, ¿no? Los licumarínicos o los nuevos anticoagulantes orales. La diferencia básicamente es el tiempo en el cual ejercen su acción, ¿no? Los anticoagulantes que se administran por vía parenteral son un poco más rápidos, su acción es mucho más rápida que la vía oral, ¿no? Que es un poco más lento, pero la vía oral, lo bueno es que nosotros podemos mantenerlo tratamiento a largo tiempo, ¿no? Sobre todo pacientes que probablemente vayan a recibir anticoagulación por el resto de sus días, ¿sí? Entonces, como bien vemos en la imagen, cuando nosotros hablamos de hemostasia, hablamos de dos fases, ¿no? De la fase primaria y la fase secundaria, ¿sí? Recordando, la fase secundaria es la fase plasmática, donde están involucrados los factores de coagulación. Es ahí donde estos medicamentos, donde los anticoagulantes van a actuar sobre los factores de coagulación, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo que hay algunos medicamentos que son más específicos que otros, más dirigidos que otros, porque tienen un blanco en particular y otros que tienen muchos blancos, ¿sí? Entonces, en el transcurso de estos últimos, pues, 80 años, estos medicamentos han evolucionado tremendamente, ¿no? Desde la introducción de las heparinas parenterales, allá en los años 1930, hasta los nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Y lo que se ha ido buscando con el transcurso de los años es que estas medicinas sean cada vez más específicas, cada vez más dirigidas, para poder de esta forma disminuir los efectos adversos, ¿sí? Si bien es cierto, las primeras medicinas bueno, se introdujeron fueron las parenterales, las heparinas, las que más han evolucionado definitivamente han sido los anticoagulantes vía oral, ¿no? Y es así que actualmente tenemos los nuevos anticoagulantes orales ya conocidos, ya aprobados y otros que están todavía en ensayo clínico. ¿Okay? Entonces, como yo bien les mencionaba, pues los anticoagulantes también nosotros los podemos clasificar en base a el tipo de acción. Hay algunos que son de acción directa y otros de acción indirecta, ¿sí? Decimos de acción directa cuando van a ir dirigidos a un blanco específico, a un factor de coagulación determinado, ¿no? Por ejemplo, los nuevos anticoagulantes, ¿sí? Son de acción indirecta aquellos que van dirigidos hacia muchos blancos, hacia muchos factores de coagulación. Por ejemplo, las warfarinas o las heparinas, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿no? Si tratamos de graficar un poco las vías de la coagulación, si vemos al rivaroxaban, el rivaroxaban es un nuevo anticoagulante oral, ¿sí? Que actúa inhibiendo específicamente el factor 10, ¿no? Es decir, la vía común.
¿sí? Si nosotros nos dirigimos al dabigatran, el dabigatran es otro nuevo anticoagulante oral. Este actúa también de forma específica, pero sobre el factor 2, que es la trombina, ¿no? Y este también forma parte de la vía común, ¿no? Pero si nosotros lo vamos a comparar con los más antiguos quizá, como las heparinas, ¿no? Si nos vamos al rubro de las heparinas, aquí está. Las heparinas no actúan específicamente contra un factor, ahí vemos por lo menos 3 factores, ¿no? La antitrombina, el factor 10 y el factor 2, ¿no? O sea, no es específico. Si nos vamos a la warfarina, por ejemplo, la warfarina actúa también sobre varios factores, ¿no? Que son los factores dependientes de vitamina K, como es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. O sea, no son específicos estos últimos, los más antiguos, ¿no? Y los más modernos sí son específicos, van hacia un blanco determinado, ¿okay? Entonces vamos a comenzar hablando sobre las heparinas, ¿sí? Son los medicamentos que por muchos años pues han sido la terapia de elección, ¿no? Para manejar o tratar las trombosis arteriales o venosas, ¿sí? Estas heparinas estructuralmente son una cadena de azúcares, de monosacáridos, que se caracterizan por ser sulfatados y que tienen la capacidad de poder interactuar con muchas proteínas o factores de la coagulación, ¿sí? Por ejemplo, la antitrombina 3, ¿sí? Como bien vemos aquí en la imagen, la antitrombina 3. Cuando estos azúcares se unen a la antitrombina 3, tienen la capacidad de poder inhibir el factor 10, que es de la vía común, ¿sí? Ahora, mientras más larga sea esta cadena, más posibilidad de inhibir otros factores, como por ejemplo aquí vemos la trombina, ¿no? La trombina. Entonces, la heparina, como vemos, no es específica. Actúa mediada por la antitrombina 3, inhibiendo el factor 10 y también al factor 2 de la coagulación, ¿sí? Mientras más larga sea la cadena, más posibilidad de inhibir factores de coagulación. Entonces, estos medicamentos se unen a la antitrombina 3 y producen un cambio estructural para así poder inactivar factores, los más conocidos, el factor 10 y el factor 2. Pero también vamos a ver que actúan sobre otros factores de coagulación. En esta imagen lo vemos mejor. Ahora, nosotros tenemos dos grandes grupos de heparinas, ¿sí? Las heparinas clásicas, que son las heparinas no fraccionadas, las más antiguas, y la heparina fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Nosotros comúnmente la que utilizamos es la enoxaparina, ¿sí? Entonces, como yo le explicaba, las heparinas actúan principalmente mediadas por la antitrombina 3, inhibiendo a factores de la coagulación como el factor 10 y el factor 2, pero también tienen la capacidad de inhibir otros factores que son de la vía intrínseca, por ejemplo, el factor 12, el factor 11, ¿no? O el factor 9 de la coagulación, ¿sí? Entonces, por ahí vemos que no son nada específicos, ¿no? Que pueden actuar sobre muchos factores. Entonces, la heparina más antigua es la no fraccionada, ¿sí? Esta se caracteriza por venir de fuente animal, se origina a nivel de pulmón de bovino o de mucosa intestinal de cerdo, ¿sí? Tiene un peso molecular que es alrededor de los 16.000 Dalton. Esta medicina se administra por vía parenteral, ¿sí? Nosotros la podemos dar tanto por vía endovenosa como por vía subcutánea. ¿Sí? Es de biodisponibilidad limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que las heparinas, bueno, la heparina no fraccionada, por un lado, si bien es cierto, se une a los factores de coagulación, también tiene la capacidad de unirse con otros elementos, por ejemplo, las plaquetas, ¿sí? O también se puede unir de repente con los macrófagos, o sea, su efecto anticoagulante es variable, ¿sí? Inactiva a varias, como hemos visto, varias proteínas o varios factores de coagulación, como el factor 2, el factor 10 y lo de la vía intrínseca, ¿no? Clásicamente nosotros la encontramos así en los hospitales, como heparina no fraccionada sódica, ¿sí? O heparina sódica, que vienen unas ampollitas de 5.000 unidades, ¿sí? Nosotros la podemos utilizar tanto para prevenir trombosis, que es la aplicabilidad de profilaxis, ¿no? O para poder tratar las trombosis, ¿sí? En relación a la profilaxis, nosotros podemos utilizarla por vía subcutánea, ¿sí? Que es bastante fácil de administrar, ¿no? Como una vacuna que se administra. La dosis que nosotros empleamos es de 5.000 unidades, que puede ser 2 veces al día o 3 veces al día, cada 8, cada 12 horas, ¿sí? Luego tenemos la forma de tratamiento, que esta solamente se administra por vía parenteral, por vía endovenosa, y esta necesita una bomba de infusión, ¿no? Esto último hace que no sea tan práctico, ¿no? Porque tenemos la necesidad de tener un paciente hospitalizado y conectado a una bomba de infusión solo por el tema de la anticoagulación.
Entonces, esto es lo que ha condicionado que un poco dejemos de lado o dejemos de usar las heparinas no fraccionadas para la fecha de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene limitaciones como, si es que vamos a tratar a un paciente, necesito conectar una bomba de infusión. O sea, necesito que esté hospitalizado sí o sí, si es que yo le quiero colocar heparina no fraccionada, ¿sí? Otro de los limitantes de esta heparina es que puede producir trombocitopenia. Si ustedes recuerdan cuando yo les comentaba, esta no es específica, se puede unir a proteínas de coagulación y también a las plaquetas. Y de esta forma puede generar plaquetopenia o trombocitopenia, ¿sí? Que generalmente se ve en los primeros días de inicio de la medicina. Y que definitivamente, pues, si es que se presenta, nosotros tendríamos que suspender la heparina no fraccionada, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ¿no? Es que se ha comenzado a usar un poco más, y es que el día de hoy la terapia de elección de parenterales son las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Que son aquellas que se obtienen a partir del fraccionamiento de la heparina clásica, ¿no? La heparina clásica la he dividido en varios fragmentos y de ahí he obtenido la de bajo peso molecular. La que más usamos es esta de aquí, que se llama enoxaparina, ¿sí? Esta tiene por lo mismo es un peso molecular menor, ¿no? De 3.600 a 6.500 Dalton, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de heparinas de bajo peso molecular, como la dalteparina, la enoxaparina, tinzaparina, bemiparina, etcétera, que tienen diferencias estructurales, ¿no? Y que hace que la dosis de cada una sea distinta, por lo mismo que tienen distinta estructura, ¿sí? Entonces, por excelencia nosotros utilizamos, y la que tenemos disponible en los hospitales es esta, ¿no? La enoxaparina, ¿sí? La podemos utilizar tanto en profilaxis como tanto en tratamiento. La profilaxis, recuerden, sobre todo a los pacientes operados, a los pacientes oncológicos, a los pacientes postrados, ¿sí? Y el tratamiento a los pacientes que ya tienen instaurado un episodio trombótico, ¿no? O sea, que ya han hecho una trombosis. Las dosis de esta medicina van a variar y van a depender de muchos factores, como por ejemplo el peso del paciente, ¿sí? El peso del paciente y la función renal del paciente. Entonces, siempre cuando uno va a anticoagular a un paciente, le va a dar enoxaparina, por ejemplo, que es una heparina de bajo peso molecular, una de las cosas que tiene que fijarse es definitivamente cómo va la función renal del paciente, ¿no? Porque si es que está alterada, yo voy a tener que ajustar la dosis de la enoxaparina, ¿no? Porque estos se eliminan por vía renal, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, si es que yo la voy a dar de forma profiláctica, un paciente que todavía no ha desarrollado, pero sí tiene riesgo de hacer trombosis, la dosis que se recomienda, si es un paciente con un peso estándar, ¿no? Debajo de 80 kilos y tiene una depuración de creatinina debajo de 30 mililitros, nosotros utilizamos la dosis de 40 miligramos por día, ¿sí? Pero si la función renal está deteriorada, debajo de 30 mililitros, utilizamos la mitad de la dosis, 20 miligramos por día, ¿sí? Eso en profilaxis. En tratamiento utilizamos dosis más altas, ¿sí? Como pueden ver, si es que el paciente tiene un peso promedio y tiene una depuración de creatinina por encima de 30 mililitros, utilizamos 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿no? Entonces, si mi paciente pesa 50 kilos, le doy 50 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y si la depuración está debajo de 30 mililitros, pues utilizamos la mitad de la dosis, ¿no? 1 miligramo cada 24 horas. Espaciamos un poco la administración, ¿no? Entonces, así más o menos cómo manejamos el tema de la enoxaparina. Entonces, aquí les traje este cuadro para ver las principales diferencias entre una y otra heparina, ¿no? O sea, ambas pertenecen al grupo de las heparinas, pero tenemos dos subtipos, las no fraccionadas, que son las clásicas, y las fraccionadas o de bajo peso molecular, donde encontramos a la enoxaparina, ¿sí? Entonces, una de las grandes diferencias es la actividad sobre distintos factores de coagulación. Si bien es cierto, como yo le dije, las heparinas no son selectivas, perfecto, pero las heparinas de bajo peso molecular, por ser más pequeñas, por ser de cadena de azúcares más corta, el efecto es más limitado y es principalmente sobre el factor 10, ¿sí? El efecto sobre otras proteínas u otros factores de coagulación es menor, a diferencia de la heparina no fraccionada, ¿sí? En relación a la vía de administración, yo les mencioné que la no fraccionada se da por vía endovenosa y por vía subcutánea, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular se da solo por vía subcutánea, ¿no? Que eso es un punto a su favor porque es bastante fácil de poder aplicarla. Incluso como ven en la imagen, ¿no? Incluso el mismo paciente se puede colocar su ampolla porque es subcutánea, ¿no? Que lo puede hacer fácilmente en su casa y no necesita estar hospitalizado por la medicina, ¿sí?
La biodisponibilidad es bastante variable, ¿no? Es mayor en las heparinas de bajo peso molecular que en las heparinas no fraccionadas, ¿sí? En relación a la vida media de ambas es corta, pero es mucho más corta de las heparinas no fraccionadas. Eso hace que nosotros tengamos la necesidad de usar una bomba de infusión, por ejemplo, cuando vayamos a hacer el tratamiento de un paciente que recibe este anticoagulante, ¿no? En relación al monitoreo, las heparinas, en líneas generales, pueden prolongar un tiempo de coagulación que es el TTPA, ¿sí? Porque cuando les explicaba, actúan contra los factores de la vía intrínseca, entonces pueden prolongar el TTPA. Ahora, necesitan que se haga un control de TTPA cuando se da la medicina. En el caso de la heparina no fraccionada, sí, ¿sí? Porque es muy variable, tiene una biodisponibilidad limitada. En cambio, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular o enoxaparina, no lo requiere, ¿sí? O sea, yo puedo hacerle un perfil de coagulación y el TTP está prolongado, pero no requiero hacerlo para controlar que la medicina esté haciendo su efecto, ¿sí? En cambio, las heparinas no fraccionadas sí, en ese caso sí lo requiero, ¿sí? Ok, entonces recuerden que las heparinas, en líneas generales, actúan inhibiendo los factores de la vía intrínseca. Fuera del factor 10, fuera del factor 2, que son de la vía común, también de la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar estos conceptos que son un poquito fastidiosos, un poco engorrosos en este caso, ¿no? Se trata de un paciente varón, tiene 50 años, y nos dice que luego de realizar un viaje largo, incluso nos pone en el tiempo, 10 horas de estar sentado, ¿no? Cursa con aumento de volumen de la pierna derecha, que está asociado a dolor, ¿no? Como vemos en la imagen, una pierna más grande que la otra. Y el paciente se queja de dolor, ¿no? Él pesa 60 kilos, ¿sí? Hasta ahí, pues, la clínica que refiere el paciente de aumento de tamaño de la pierna y de dolor, pues es sugestiva de un episodio trombótico, de una trombosis, sobre todo considerando que tiene un factor de riesgo, ¿no? Que es ese viaje prolongado, ¿sí? Mucho tiempo en una sola posición. Entonces, la forma como nosotros confirmamos una trombosis es, aparte de la clínica que nos da la sospecha, es haciendo un examen de imagen que es la ecodoppler, ¿no? En este caso, la ecografía Doppler de miembro inferior, ¿no? Entonces, al paciente se le hace la ecografía Doppler y efectivamente es compatible con una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una trombosis, sí o sí el paciente requiere ser anticoagulado, o sea, requiere una de estas drogas que hemos visto, los anticoagulantes, ¿sí? Ahora, nosotros de inicio tratamos siempre de empezar con anticoagulantes parenterales, porque son los que van a tener el efecto más rápido, ¿sí? Si tenemos que escoger, pues preferimos la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? La dosis, recordando, de tratamiento para un paciente con peso promedio, y vamos a imaginarnos que la función renal está normal, es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿no? Que el paciente si pesa 60 miligramos, le doy, perdón, si pesa 60 kilos, le doy 60 miligramos cada 12 horas. Ajá. Y el tiempo de tratamiento, pues si es que hay una trombosis como un factor de riesgo conocido, se recomienda que el tiempo de tratamiento no sea menor de 3 meses, ¿sí? Puede ser 3 meses a 6 meses, pero eso se va a ir viendo en el transcurso de la evolución, cómo va con el tratamiento. Si va muy bien, pues a los 3 meses sería suficiente, ¿no? Entonces, más o menos es para que apliquen estos conceptos. Ahora, así como tenemos nosotros anticoagulantes parenterales, también tenemos anticoagulantes orales. Y en este grupo tenemos a los dicumarínicos, ¿sí? O las cumarinas, donde, por ejemplo, tenemos a la warfarina, ¿no? Que es su mayor representante, y a la sinocumarol, ¿no? Que han sido, pues, las drogas de elección cuando hablamos de terapia anticoagulante oral durante muchos años, ¿no? Y hoy en día se siguen utilizando también con bastante frecuencia. La warfarina deriva de la micotaxina anticoagulante del trebo dulce, ¿sí? Que es una planta que causa la muerte por sangrado de los animales, ¿no? Por eso se utiliza la warfarina como un elemento del veneno de las ratas, ¿cierto? Pero también tiene una aplicación médica. El uso médico como anticoagulante oral en humanos fue aprobado en el año 54, ¿no? Y un año después, el primero en utilizarlo prácticamente fue el presidente de Estados Unidos, ¿no? De la época, que lo utilizó justamente porque él hizo un infarto de miocardio, ¿no? Que en esos casos está indicado los anticoagulantes. Este paciente lo usó y bueno, y la evolución fue favorable, ¿sí? En cuanto al efecto del anticoagulante.
Ahora, la warfarina y los vicumarínicos en general son antagonistas de la vitamina K, es decir, actúan evitando la activación de la vitamina K, ¿sí? Porque nosotros bien sabemos que hay factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que hace la warfarina? Actúa inhibiendo estas enzimas. Uno es la epoxidorreductasa y otro es la vitamina K reductasa, que son dos enzimas importantes para que la vitamina K se active, ¿sí? Si esta no se activa porque está inhibida por estos fármacos anticoagulantes, pues no se activan los factores de coagulación que dependen de ella, ¿no? Como son el factor 7, como es el factor 2, el factor 10 y el factor 9, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que se trata de hacer es evitar que siga el proceso de coagulación, evitar que se forme un trombo, ¿no? Ahora, la warfarina entonces actúa frente a los factores de la vía extrínseca, porque recordamos el factor 7, ¿no? Y también de la vía común, recordamos el factor 10 y el factor 2, ¿no? Por ahí que se coló el 9. Pero también actúa sobre otros factores, como son los anticoagulantes naturales. Acá tenemos a la proteína C y la proteína S, también actúa sobre estos factores, sobre estas proteínas anticoagulantes, ¿sí? Y todo ello mediado por su efecto en el ciclo de la vitamina K. ¿Ok? Entonces, aquí le dejo esta tablita para que veamos los distintos factores de coagulación sobre los cuales actúa la warfarina. Y podemos ver que el tiempo de vida media de cada uno de ellos es variable, ¿no? Algunos son de vida media más corta, otros de vida media más larga. Esto nos permite explicar por qué la warfarina no tiene un efecto inmediato, ¿sí? Demora por lo menos entre 3 a 4 días, justamente por el tiempo de vida media de los factores sobre los cuales ella actúa, ¿sí? Ahora, como bien se mencionó, pues son factores que corresponden a la vía extrínseca y a la vía común. Entonces, si nosotros hacemos un perfil de coagulación y vemos los tiempos de coagulación, pues justamente los que estarían alterados serían pues el TP, que es el tiempo de protombina, y también por ahí se añade el INR, ¿sí? El INR es el índice internacional normalizado, que es una forma de poder estandarizar los resultados del tiempo de protombina, que a veces pueden variar entre uno y otro laboratorio, los rangos de normalidad, pero el INR lo trata de estandarizar, ¿sí? Que en promedio no debe ser mayor a 1.2, 1.3. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros queramos ver o cuantificar o ver el efecto de la warfarina, pues habría que pedir un TP y un INR, ¿no? Principalmente el INR porque es el que está estandarizado. ¿Okay? Ahora, si bien es cierto, la warfarina es un anticoagulante y uno pensaría pues, que si uno lo usa, pues no va a haber trombosis, no va a haber necrosis, no va a haber infarto. Sin embargo, hay un efecto adverso descrito, raro, pero bien descrito de la warfarina, que es la necrosis cutánea por warfarina, ¿no? Y esto justamente se explica por lo siguiente, porque la warfarina no solamente actúa sobre proteínas procoagulantes, como los factores de coagulación, el 12, el 7 o el 9, sino también actúa sobre anticoagulantes naturales, ¿sí? Como la proteína C y la proteína S. ¿Sí? Este efecto adverso se ve con más frecuencia en mujeres sobre todo de una edad promedio, jóvenes, mujeres obesas y que han tenido un episodio trombótico. ¿Sí? ¿Y por qué se da en este grupo de pacientes? Porque este grupo de pacientes tiene el espectro clínico de una trombofilia hereditaria que se llama deficiencia de proteína C. ¿Sí? Deficiencia de proteína C. Y si ustedes recuerdan esta tabla, la proteína C es uno de los factores de coagulación o las proteínas que tienen tiempo de vida media más corto, ¿no? Entonces, rápidamente, sí, la warfarina va a hacer efecto sobre esta proteína C. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene ya una deficiencia de proteína C y le doy warfarina, obviamente que no sé que tenga deficiencia de proteína C, le doy la warfarina, va a producirse mucha más deficiencia de proteína C, y la proteína C es un anticoagulante natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario, se va a producir una necrosis o una isquemia, como en este caso una necrosis cutánea de los dos últimos, perdón, de dos dedos, ¿no? Del pie en este caso, ¿no? Entonces, esto se produce como respuesta de un desbalance entre los sistemas procoagulantes y anticoagulantes, ¿sí? Más específico, relacionado con el descenso rápido de la proteína C durante, sobre todo, los primeros días de iniciar la terapia con warfarina, ¿no? Esto principalmente, como les mencioné, se ve en los pacientes que tienen deficiencia de proteína C, como trombofilia hereditaria,
pero también se ve en otros pacientes como aquellos que tienen hepatopatías, ¿no? Porque recuerden que los factores de coagulación y los anticoagulantes naturales, como la C y la S, se producen en el hígado, ¿no? O sea, en pacientes que ya tienen una deficiencia instaurada. Ahora, a pesar de que estas medicinas, la warfarina, es muy utilizada actualmente, ¿no? Tiene muchas limitaciones, ¿sí? Como por ejemplo, su respuesta es impredecible, es un poco variable, ¿sí? Por lo mismo que no es específica. Es una medicina que necesita sí o sí hacer un control de laboratorio, un monitoreo de laboratorio, recuerden, con el INR principalmente, que es el índice internacional normalizado. Que cuando uno da la warfarina, debería ser el valor del INR entre 2 y 3 para decir que realmente está haciendo efecto la medicina, ¿sí? Ahora, este control de laboratorio yo necesito hacerlo con frecuencia. Algunos pacientes, por ejemplo, se hacen al mes, otros se hacen a los 2 meses, ¿no? Si son muy regulares, etcétera. O sea, el paciente tiene la necesidad de acudir con mucha frecuencia al hospital para hacerse estos exámenes de laboratorio, ¿no? Cosa que es una limitante, ¿no? Para el paciente estar pinchándose cada cierto tiempo, solamente por controlar esta medicina, ¿sí? Otro problema que tiene la warfarina es que hay que constantemente estar ajustando la dosis, ¿no? Porque los pacientes pueden tener mucha variabilidad en sus controles de INR, pueden estar por debajo de ese 2 o por encima de ese 3, ¿no? Y si está por debajo del 2, nosotros decimos, está subanticoagulado. Si está por encima de 3, decimos está sobreanticoagulado, ¿no? Entonces, si está subanticoagulado, tiene más riesgo de trombosis o de isquemia o de infarto. Si está sobreanticoagulado, pues tiene más riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, hay mucha limitación por ese tema, ¿no? Lo otro que también no debemos dejar de recordar es que es una medicina que interactúa con muchos medicamentos, por eso recordamos que cuando se toma la warfarina se tome alejado de los medicamentos, ¿sí? Interactúa mucho con los alimentos también, por eso también sugerimos que se aleje de la comida, incluso sobre todo con los alimentos verdes, ¿sí? Una cosa que sugerimos mucho al paciente es que trate de ingerir menos cosas verdes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen vitamina K, y la vitamina K antagoniza el efecto de la warfarina, ¿sí? Y bueno, también hay que saber que la warfarina está contraindicado en las mujeres gestantes o en las mujeres que están dando de lactar, ¿sí? No está contraindicado en los pacientes renales. Los pacientes renales yo sí los puedo utilizar, pero en este grupo de pacientes gestantes y lactantes, ahí sí está contraindicado, ¿sí? Entonces, cuando uno usa warfarina, pues lo que busca es prevenir que se produzca un evento trombótico, pero siempre minimizando el riesgo de sangrado. Hay que tener un balance entre uno y otro, ¿sí? Ahora, la warfarina, la dosis habitual que nosotros usamos, va entre 2.5 miligramos a 5 miligramos, ¿sí? La pastilla viene de 5 miligramos, o sea, habitualmente indicamos una pastilla diaria o la mitad de la pastilla. Generalmente la mitad lo indicamos en pacientes muy ancianos, ¿no? Muy adultos mayores, porque estos generalmente tienen muchas comorbilidades y consumen otras medicinas, ¿no? Por el tema de las interacciones, ¿sí? Cuando uno da warfarina, bueno, hacemos las recomendaciones de evitar consumirlas con alimentos, evitar consumirlas con otros medicamentos, disminuir la ingesta de los productos verdes, ¿no? Tomar siempre a sus horas. Y otra cosa que le indicamos al paciente es que tiene que hacerse un control de INR, ¿sí? El control inicial se recomienda que se haga o por lo menos al tercero o al cuarto día de haber iniciado la warfarina, ¿sí? Por lo menos ya los controles de mantenimiento se hacen pues al mes, a los 2 meses, como le comentaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca que ese INR obtenga un rango terapéutico. Hablamos de rango terapéutico cuando el INR se encuentra entre 2 y 3, o sea, cuando la warfarina está haciendo realmente su efecto, ¿sí? Ahora, como bien sabemos, es tercer y cuarto día porque la warfarina no es rápida, ¿no? Demora. Y en esos 3 o 4 días, pues nosotros lo que solemos dar al paciente para no desprotegerlo es heparina parenteral, ¿no? Y le solemos dar la enoxaparina para que los proteja esos 3 a 4 días hasta que el paciente logre el INR en rango terapéutico, que es entre 2 y 3, ¿sí? Siempre, de todas maneras, chequeando mucho el paciente porque los anticoagulantes pueden producir sangrado como efecto adverso,
¿sí? Entonces, sobre todo durante los 3 primeros meses, siempre hay que monitorizar muy de cerca al paciente por las complicaciones hemorrágicas. Incluso nosotros tenemos o utilizamos escalas o índices para valorar qué tanto riesgo de sangrar tiene mi paciente, porque si tiene riesgo de sangrado más alto que de trombosis, pues definitivamente no le doy el anticoagulante, ¿no? Y utilizamos el índice de Haas-Bled, que integra una serie de factores, como ustedes pueden ver, y a cada factor le dan un puntaje, ¿sí? Dentro de estos factores, por ejemplo, tenemos la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, sobre todo no controlada, ¿sí? El hecho de que el paciente tenga una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática de fondo, el hecho de que el paciente haya hecho un evento hemorrágico previo o un ACV hemorrágico, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el paciente haya utilizado anticoagulantes ya orales y haya sangrado, ¿no? O el hecho de que el paciente sea muy mayor sobre todo de 65 años, o que use otras medicinas que puedan condicionar sangrado, por ejemplo la aspirina, ¿no? O ácido acetil salicílico, por ejemplo el clopidogrel, que son antiagregantes plaquetarios, ¿no? O que consuma alcohol, ¿no? Todo eso son factores que pueden predisponer al paciente a sangrado. Si tiene 2 o más de estos factores, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y pensar realmente si es que le va a beneficiar el uso de los anticoagulantes orales, en este caso como la warfarina. Entonces, les presento este caso para aplicar más o menos cómo se usa esta medicina. Esta es una paciente mujer de 70 años, una paciente adulta mayor, ¿no? Independiente a pesar de la edad, luce bien la paciente, y tiene diagnóstico reciente, su médico cardiólogo le dijo que tenía fibrilación auricular, ¿sí? Que es una arritmia cardíaca, ¿no? Además, ella es hipertensa y es diabética, pero diabética controlada, ¿sí? Nos refiere que nunca ha tenido trombosis, no sabe lo que es trombosis y tampoco ha tenido sangrado. Ella pesa más o menos 65 kilos. Entonces nosotros nos podemos hacer muchas preguntas, ¿no? En relación a la anticoagulación con este caso. ¿Esta paciente pues realmente requeriría anticoagulación? Y si es así, ¿por qué? ¿No? Y si es así, si es que yo le voy a dar anticoagulante, ¿cuál sería la mejor alternativa? ¿Okay? Entonces, les voy a hacer recordar que las arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, constituyen un estado de hipercoagulabilidad. O sea, predispone al paciente a desarrollar trombosis, sobre todo trombosis o impactos cerebrales, ¿sí? Puede condicionar un ACV en el paciente. Entonces, frente a ese problema, esa consecuencia, pues nosotros valoramos la necesidad de que el paciente reciba o no anticoagulante oral. No todos los pacientes con fibrilación auricular requieren anticoagulantes. Hay un grupo en particular. Para eso nosotros utilizamos un score que se llama el score de Chas-Bach. Es un score que también los cardiólogos lo usan mucho, ¿no? Y esto es para valorar el riesgo del paciente de hacer trombosis, ¿no? Que nos hablan de una serie de factores y a cada uno le dan un puntaje, ¿sí? Si el puntaje es de 2 o más, el paciente tiene riesgo alto de hacer trombosis. En ese grupo de pacientes sí se le debería indicar anticoagulantes, ¿sí? Dentro de los factores, por ejemplo, que vemos en el chatbot, tenemos, por ejemplo, la falla cardíaca, ¿no? La falla cardíaca congestiva, el hecho de que el paciente sea hipertenso, el hecho de que el paciente sea diabético, ¿sí? El hecho de que el paciente sea muy mayor, ¿no? Sobre todo por encima de 75 años le da un puntaje de 2, entre 65 y 74 un puntaje de 1, ¿no? El hecho de que la paciente sea mujer, ¿sí? El hecho de que el paciente tenga un evento vascular o un evento cerebral previo, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos el caso de la paciente que nos dice que es hipertensa, que es diabética, es mujer y tiene 70 años, definitivamente tiene un puntaje alto, ¿no? Calculamos un puntaje de 4, o sea, más de 2. Definitivamente esta paciente sí requiere anticoagulación, ¿sí? Sí requiere por ese alto riesgo de hacer trombosis. Pero la paciente en el momento no tiene trombosis, o sea, lo que yo quiero es prevenir que haga un evento trombótico. Entonces, yo le voy a dar un anticoagulante, pero con la finalidad de profilaxis, ¿sí? Alternativas, pues yo tengo varias, ¿no? Anticoagulantes parenterales, anticoagulantes orales. Ahora, hay que pensar que los pacientes que tienen fibrilación auricular y requieren anticoagulación, la anticoagulación lo van a recibir de por vida, porque siempre van a tener la fibrilación auricular, siempre van a tener la hipertensión, siempre van a tener la diabetes. Entonces, tengo que darle una medicina que no sea tan difícil de aplicar, que sea más fácil de llevar en casa, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos los anticoagulantes orales. O sea, a esta paciente sí yo le daría pues warfarina, ¿no?
pero hay que recordar que la warfarina no tiene un efecto inmediato, no es rápido. Entonces, voy a empezar con las heparinas parenterales. De elección, la enoxaparina. Le voy a dar la dosis de profilaxis, que es 40 por día, ¿sí? Y a la par, inicio la warfarina, porque sé que su efecto no va a ser inmediato, así que voy a demorar por lo menos 3 a 4 días, ¿no? Empiezo con dosis mínima, porque es una paciente adulta mayor, empiezo con la mitad de la pastilla, ¿sí? Y como lo es recomendado, pues al tercer o cuarto día se le hace un control de laboratorio que se llama el INR, ¿no? Que espero encontrar el rango terapéutico entre 2 o 3 para poder decir que la warfarina está haciendo efecto. Y si lo logro, pues en ese momento le quito la enoxaparina, ¿sí? Le quito el anticoagulante parenteral porque ya la warfarina está haciendo efecto, ¿sí? Como bien les dije, el tiempo de profilaxis es indefinido, porque esa paciente probablemente reciba la medicación de por vida. ¿Okay? Entonces, para aplicar un poco el concepto de los anticoagulantes orales. Ahora último, lo que tenemos son los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Que son fármacos que son específicos, que están destinados a inhibir selectivamente un determinado factor de coagulación y que son una alternativa bastante atractiva frente a la warfarina o los antagonistas de la vitamina K para poder prevenir, para poder tratar trombosis, ¿sí? Dentro de este grupo, nosotros tenemos aquellos que van a inhibir específicamente el factor 10 y otros que van a inhibir específicamente el factor 2, que son todos de la vía común, ¿sí? Aquí les dejé un cuadro donde ahí están las ventajas frente a la warfarina, ¿no? Por ejemplo, estas drogas tienen la ventaja de que su inicio de acción es rápido, ¿sí? A diferencia de la warfarina. La warfarina, como dije, puede demorar 3, 4 días, ¿sí? Esta no, esta es cuestión de horas para que ejerzan su efecto. Entonces, por lo mismo, no necesito una enoxaparina previa o una heparina parenteral hasta que haga su efecto. No necesitan terapia puente, así se le llama a las heparinas parenterales cuando yo espero el efecto de la warfarina, ¿sí? Luego, su efecto anticoagulante es predecible porque su biodisponibilidad no es tan variable. Entonces, como son predecibles, no necesito hacer un control de laboratorio de rutina para ver si realmente están haciendo efecto o no, a diferencia de la warfarina, que sí necesita un control que se llama INR, ¿no? Luego tiene una diana terapéutica específica, es decir, actúan frente a un determinado factor de coagulación. En este caso, el factor 10 o el factor 2, ¿no? Diferente a la warfarina que ya hemos visto sobre distintos factores que son los factores dependientes de vitamina K, ¿sí? Y a diferencia de la warfarina, también tiene pocas interacciones con medicamentos, pocas interacciones con alimentos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de los nuevos anticoagulantes orales? Es que son costosos, ¿no? Implica un presupuesto aparte para el paciente. Hay algunos hospitales que ofrecen, pues, los nuevos anticoagulantes orales que tienen la posibilidad de darle al paciente, pero hay otros que no, ¿no? Y en caso se le da, pues, hay ciertas restricciones o ciertas condiciones para poder utilizar esta droga, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho que el paciente sea alérgico a la warfarina, como por ejemplo el hecho que el paciente haya recibido warfarina y haya hecho una trombosis o haya hecho un episodio de sangrado, ¿no? O el hecho que no controle adecuadamente el INR a pesar de estar tomando y modificando la dosis, ¿no? Entonces, solo en estas condiciones, pues, en los hospitales grandes, como mi hospital, le dan nuevos anticoagulantes orales a los pacientes. Y acá podemos ver dónde actúan, ¿no? Como bien les dije, hay inhibidores del factor 10, que son de la vía común, de los nuevos anticoagulantes orales, como por ejemplo el rivaroxaban, ¿sí? El rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban, es el grupo del oxaban. El primero que fue introducido al mercado fue el rivaroxaban, ¿sí? Es uno de los últimos que tenemos, el edoxaban. El que más utilizamos y el que tenemos disponibilidad, por ejemplo, en el hospital es el rivaroxaban, ¿no? Pero sí hay disponibilidad en el Perú de apixaban, ¿no? También. Esos actúan frente al factor 10 de la coagulación, que es de la vía común. Luego también tenemos a los que son inhibidores del factor 2, y aquí tenemos al dabigatran. El dabigatran también nosotros lo tenemos disponible en el hospital, ¿no? Como alternativa también de nuevo anticoagulante oral, ¿no? Entonces, totalmente distintos al efecto de la warfarina o el efecto de las heparinas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, justamente el color nos orienta a todos los factores de coagulación sobre los que actúa la warfarina, ¿no? O este de aquí de las heparinas, ¿no? Que son, para recalcar una vez más, son inespecíficos, ¿no? Van a actuar sobre distintos factores y por lo mismo van a tener más efectos adversos.
Entonces, nosotros tenemos pues distintos nuevos anticoagulantes. Los que más usamos son el dabigatran y el rivaroxaban. Recordarles que el dabigatran actúa sobre el factor 2, que es la trombina, y el rivaroxaban sobre el factor 10, ¿no?, de la vía común, ¿sí? Lo bueno de estas medicinas es que tienen un tiempo de vida media corta, por eso mismo rápidamente van a ejercer efecto. Incluso se habla de que su pico de efecto puede ser a las 2 horas, o en algunos casos puede llegar, en el peor de los casos, a las 24 horas, ¿no? Pero no demora tanto como la warfarina, 3 o 4 días, ¿sí? Un inconveniente con estos nuevos anticoagulantes es su depuración renal, ¿sí? Todos se eliminan por la vía renal, pero principalmente el que más se elimina por la vía renal son los inhibidores del factor 2 o dabigatran, ¿no? Casi 80%. Eso es una limitación para poder utilizarlo en los pacientes que son renales, ¿no? En los pacientes renales o pacientes sobre todo que están en diálisis, en esos pacientes están contraindicados, ¿sí? Ahora, estos nuevos anticoagulantes nosotros también lo podemos utilizar como para prevenir trombosis, como para tratar trombosis instauradas, ¿sí? La prevención, recuerden, un grupo que se les mencionó, los pacientes con fibrilación auricular, por ejemplo. En ellos está autorizado el uso de los nuevos anticoagulantes, pero no es usual que nosotros empecemos con estos, ¿no? Generalmente empezamos con la warfarina, ¿sí? Porque es más fácil de conseguir, menos costoso, ¿no? Es menos costoso y es más usado y tiene más evidencia que los nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Luego también podemos utilizar cuando hay trombosis ya instaurada, ¿no? Si el paciente viene con una trombosis venosa profunda o viene con una tromboembolia pulmonar, ¿no? O en aquellos pacientes también oncológicos que tienen riesgo de hacer trombosis o que ya han hecho trombosis, ¿sí? Ahora, recuerden que los nuevos anticoagulantes se eliminan por vía renal, por lo mismo está contraindicado en pacientes que tienen una depuración muy baja, debajo de 15 mililitros, ¿sí? Para eso hay que tener la función renal como dato de laboratorio. También están contraindicados, al igual que la warfarina, en el embarazo y durante la lactancia, ¿sí? Entonces, aquí les dejé un cuadro para que vean cómo se ajusta la dosis de estos medicamentos según la depuración de creatinina, ¿sí? Definitivamente, si mi paciente es un renal terminal o está en diálisis, o sea, tiene su depuración debajo de 15, pues yo no le puedo dar ningún nuevo anticoagulante oral porque ninguno está aprobado. Si es que tiene entre 15 a 30, pues bueno, el dabigatran no le puedo dar porque es el que más se elimina por vía renal. El rivaroxaban, bueno, existe la posibilidad de darlo, pero hay que tener mucho cuidado y hay que controlar al paciente, ya que los estudios no son muy sólidos. En la práctica se pueden utilizar, pero mucha evidencia no tiene, ¿sí? Y bueno, por encima de 30 sí podemos utilizar los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Y aquí les dejo la dosis, más o menos, si en caso necesitan en algún momento revisar cómo se dan estas drogas. Ahora, este slide le coloqué con la finalidad de poder hacer o entender, ¿no?, cómo se controlan por laboratorio estos anticoagulantes, sean parenterales o orales, ¿no? Recuerden que los anticoagulantes parenterales, como las heparinas, por ejemplo, son los que van a actuar sobre los factores de la vía intrínseca, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que van a hacer es prolongar el TTPA. Si yo le estoy dando a mi paciente enoxaparina y le hago un perfil de coagulación, pues bueno, probablemente sí tenga prolongado el TTPA, ¿no? Pero como les mencioné, en la enoxaparina no es necesario hacerlo para controlarlo. Sí en la heparina no fraccionada, ¿sí? Ahora, si yo le estoy dando a mi paciente anticoagulantes orales como la warfarina, pues bueno, estos actúan sobre los factores de la vía extrínseca. Entonces, en este caso, sí necesito pedirle un INR, ¿no? O también si le pido un TP, va a estar prolongado el TP, ¿cierto? Y en el caso de los nuevos anticoagulantes orales, como les mencioné, pues estos no requieren un control, no requieren un monitoreo, ¿no? Porque son bastante predecibles en cuanto a su efecto. Entonces, en estos casos no hay necesidad de pedirlo, ¿no? Pero recordar que actúan sobre la vía común, ¿sí? Ok, entonces yo creo que con este slide, me parece si estoy terminando. Tengo aquí una pregunta final. Si en caso ustedes por ahí saben la respuesta, pónganla en el chat, ahí iré viendo las respuestas. A ver, dice la pregunta. De todos los siguientes, ¿cuál es la complicación que puede observarse en los enfermos que reciben heparina no fraccionada? Si ustedes recuerdan, de la heparina clásica, la heparina más antigua. 1, insuficiencia renal aguda. 2, anemia hemolítica autoinmune. 3, trombosis de venas suprahepáticas. 4, síndrome leucoeritroblástico o el último, plaquetopenia. ¿Qué piensan ustedes por ahí?
Así pueden responderlo en el chat. No tienen la respuesta. Plaquetopenia, Jimena. Ya. Ok. Plaquetopenia. Ajá. Ya, perfecto. Sí, en realidad lo que pueden producir las heparinas no fraccionadas o las heparinas clásicas es trombocitopenia. Recuerden que no son específicas. Tan inespecíficas son que se pueden unir hasta las plaquetas y condicionar que éstas disminuyan. Recuerden que estos generalmente se ven los primeros días de iniciar el tratamiento. Dicen que entre 5 a 10 días en general, pero puede verse desde un inicio. Y si esto se produce, pues sí o sí, yo tengo que cambiar esa medicina, tengo que quitar ese anticoagulante y cambiarlo por otro, que la otra buena opción es la enoxaparina, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, yo creo que he terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿O todo quedó claro? Es un tema engorroso, pero es un tema bonito. No, ok. Ok, entonces voy a entender que sí tienen claro toda la información. Ok, chicos, bueno, yo creo que con esto estoy terminando. Gracias y bueno, espero que les vaya bien en su día. Nos estamos viendo. Hasta luego.